Buenas tardes, mis queridos peruanos en el exterior. Hoy día desde la ciudad de Coral Gables, en el estado de la Florida, hemos venido para rendirle homenaje en esta entrega, de la saga sobre los peruanos en el exterior destacados, a don Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. Él fue un pensador, filósofo, político y a la vez un expositor de la línea liberal de la política. Llegó a ser uno de los fundadores de la Universidad de Miami y acá en la ciudad de Coral Gables le han rendido muchos homenajes. Peruano, latinoamericano, en ser presidente de las Naciones Unidas. Soy Miguel Ángel Romero desde la ciudad de Miami. Les voy a contar más. Víctor Andrés Belaúnde, uno de nuestros PECs más destacados, nació en Arequipa el 15 de diciembre de 1883. Sus padres fueron don Mariano Belaúnde y de la Torre y doña Mercedes Díez Canseco y Vargas. Cursó estudios escolares en el Colegio San Vicente y luego en el Colegio San José. En 1899 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Agustín y en 1901 a la Facultad de Derechos de la Universidad Mayor de San Marcos. En 1904 obtiene el bachillerato con la tesis La filosofía del derecho y el método positivo. Incorporado al servicio diplomático, es secretario del Archivo de Límites que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1905 forma parte de la misión que viaja a Argentina para redactar la defensa peruana en el litigio de límites con Bolivia y Ecuador. Viaja luego a España, donde termina la compilación de pruebas para la posición peruana. En 1908 conforma la Delegación Nacional al Congreso de Estudiantes Americanos de Montevideo. Ese año presenta su tesis El Perú Antiguo y los modernos sociólogos, y en 1911 Los mitos amazónicos del Imperio Incaico, que revelan su interés en renovar la metodología para analizar con mayor profundidad y precisión el pasado precolombino. Paralelamente dicta cátedras de Filosofía Moderna y de Historia Moderna en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Y en 1914 viaja a Alemania como encargado de negocios para enfrentar el estallido de la Primera Guerra Mundial, por lo que es trasladado a Bolivia. En 1915 vuelve al Perú para postular a una diputación por Arequipa, pero las elecciones son postergadas. En 1917 vuelve a intentarlo representando a la provincia de Castilla sin lograr la elección. Por esa época se dedica con entusiasmo a la actividad periodística, colaborando con los diarios El Comercio y El País. Dirige la revista Ilustración Peruana y en 1918 funda el tercer Mercurio Peruano. Al año siguiente es nombrado ministro plenipotenciario del Perú en el Uruguay. Mas al producirse el golpe de Estado que protagonizó Augusto Vélez Leguía, renuncia a la legación, entonces se incorpora a la docencia universitaria con la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al poco tiempo es enviado a Estados Unidos, donde realiza una intensa gira académica dictando conferencias en más de 40 universidades y colegios norteamericanos. Regresó al Perú en 1921 y ante la actitud dictatorial del gobierno del presidente Leguía, Belaúnde pronuncia en el patio de la Facultad de Derecho de San Marcos un brillante y encendido discurso condenando la expropiación del diario La Prensa y reclamando la libertad de los presos políticos. En represalia, el gobierno lo encarcela en la isla San Lorenzo y luego es desterrado a Panamá. Su exilio duró una década, lapso en la cual dictó cátedra de cultura hispanoamericana en las universidades de Columbia, Virginia, Chicago y finalmente en la Universidad de Miami, en UM, quien fue él uno de los fundadores. Por sus méritos es nombrado funcionario del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. Cuando en 1931 cae el régimen de Leguía, Víctor Andrés Belaúnde vuelve a la patria y es elegido representante por Arequipa al Congreso Constituyente. En esta asamblea defiende la independencia del Poder Judicial y muestra su desacuerdo con regímenes totalitarios.
En ese mismo año publica en París su libro La Realidad Nacional, en la que refuta los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Cuando en 1933 se produce el conflicto de Leticia con Colombia, Belaúnde es delegado en la Conferencia de Río de Janeiro, donde colaborará activamente en la elaboración de los documentos que deben darle solución, demostrando su sagacidad diplomática. Por aquellos años describe Meditaciones peruanas y el debate constitucional que reúne sus brillantes intervenciones en el Congreso. La concepción filosófica de su pensamiento sobre el Perú como nación que amalgama valores ancestrales, andinos e hispanos es una síntesis singular y promisoria que daría sustento años después a la creación del Instituto Ribagüero, del que fue su propulsor. En 1940 publica La crisis presente y 2 años después la Constitución Inicial del Perú ante el derecho internacional, en el cual defiende con sólidos argumentos nuestros derechos territoriales sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Desde 1945 representa al Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas y en 1959 alcanza la presidencia, que desempeña con singular brío y sabiduría, mereciendo el reconocimiento mundial. Víctor Andrés Belaúnde fue un diplomático de talla mundial, creador del Instituto Ribagüero, miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Sociedad Peruana de Filosofía. Maestro y orador subyugante, abanderado del más ilustrado catolicismo, Víctor Andrés Belaúnde es sobre todo un peruanista en el más patriótico del término. Cerramos este capítulo adicional sobre los peruanos en el exterior, los PECs más destacados, en este caso nuestro recordado Víctor Andrés Belaúnde Díez-Canseco, con su definición sobre la peruanidad. Él dice que la peruanidad es la unión indestructible de 2 culturas, la hispánica y la indígena, que llevado por la cristianidad termina siendo una nueva cultura, la mestiza, indestructible y que ha hecho frente a influencias desde el exterior, influencias imperialistas o puramente indigenistas. Ese fue su aporte a la sociedad peruana, a la sociedad latina. Por eso es uno de nuestros peruanos en el exterior, un PEX destacado.